Hola, Ahí está, estaba silenciada. Hola Axel, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien acá. Me alegro. Estrenando este nuevo espacio contigo. Súper. Decía Recording Progress, asumo que se está grabando, ¿verdad? Sí, ahora lo voy a pausar igual para que empiece a grabar cuando empiece la charla, el evento, porque Perfecto. ahora no. Muy bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Regina Rañeri y yo soy directora de la Diplomatura de Evaluación de Proyectos Energéticos en la Universidad del SEMA. Programas que a partir del presente año se van a hacer seminarios técnicos abiertos a la comunidad interesadas en conocer sobre energía, sustentabilidad, cambio climático. Y en esta oportunidad damos apertura al ciclo de conferencias con un gran disertante, que es Camilo Ramírez Izaza, que nos acompaña desde Abu Dhabi, trabajando para IRENA, y nos va a comentar brevemente cuál es la situación actual del sector energético, cuáles son las oportunidades de América Latina, y nos va a transmitir toda su excelentísima experiencia para las oportunidades que tenemos los que queremos ingresar en este sector y trabajar en esta industria. Lo que les voy a pedir a todos es que tengan a bien silenciar el micrófono y escribir sus consultas por el chat, ya que al finalizar la presentación vamos a dejar leer algunas de las preguntas y poder comentar entre todos, si les parece. Camilo, buenos días. Muy buenos días, Regina. Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto estar aquí en la Universidad del SEMA, acompañándolos virtualmente esta mañana para ustedes. Muchísimas gracias. Camilo, ¿nos comentas brevemente de tu experiencia, tu trabajo en IRENA? Así todos conocen desde tu amplia trayectoria en el sector público y privado. Eh, ok, bueno, mi nombre es Camilo Ramírez. eh, Hago parte del- de la División de Apoyo a Países en IRENA, la cual tiene su sede aquí en Abu Dhabi, y ya les voy a contar un poco más sobre lo que hacemos. Gran parte de mi vida profesional ha sido en el gobierno, en instituciones digamos, internacionales de orden, digamos, eh, público. Eh, Hace tal vez un poco más de 6 meses tuve la oportunidad de unirme a IRENA, pero bueno, digamos que el trabajo del sector energético en la región no es algo nuevo. He estado apoyando diferentes iniciativas a lo largo de mi carrera. Una de ellas que ha ganado bastante relevancia en los últimos meses es RELAC, que es una meta a nivel, digamos, regional, que quiere impulsar el desarrollo de las energías renovables, llegando a una meta, digamos, de al menos el 70% de capacidad instalada en la región. Bueno, eso es, digamos, brevemente sobre mí, sobre mi carrera, pero obviamente aquí dispuesto a compartir con ustedes un poco más Excelente, sobre lo avísame que... si podés compartir y aprovecho a contar para el resto del equipo que efectivamente los distintos países de América Latina han incitado sus hojas de ruta, sus planes de descarbonización. Ahí veo a Erwin Sumado, que es docente del programa también que incitamos en el SEMA. Y efectivamente Chile venía liderando las iniciativas para la descarbonización y la pronta incorporación de energías renovables. Colombia en los últimos años ha trabajado muchísimo en su plan de licitaciones internacionales de incorporación de energías renovables y almacenamiento. Así que seguro también, Camilo, nos puedes contar tu experiencia en ello. Comentemos de IRENA. ¿Qué es IRENA? Ok. eh, IRENA es la Agencia Internacional de Energías Renovables. Es una organización internacional que sirve como plataforma para la cooperación internacional y que apoya a los países en sus transiciones energéticas. IRENA proporciona datos y análisis de vanguardia sobre tecnología, innovación, política pública, finanzas e inversiones. Y IRENA tiene el mandato de impulsar la adopción generalizada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable. Estas incluyen la bioenergía, la geotérmica, la, la hidroeléctrica, la, digamos, las tecnologías oceánicas o mareomotriz, la solar y la eólica. IRENA fue establecido en el 2011, tiene su sede en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, como bien lo mencionabas, Regina.
pero de todas formas tenemos también un centro de innovación y tecnología en Alemania, en Bonn, donde está parte del equipo técnico que hace parte de los estudios y de las publicaciones que IRENA lanza constantemente. Y tenemos una pequeña oficina, digamos, donde está el observador permanente ante las Naciones Unidas. Yo, como te comentaba, directamente no hago parte de la oficina de apoyo a los países, no somos una área técnica, digamos, per se, pero apoyamos y tratamos de coordinar el trabajo de todos los países miembros de la región digamos, con las áreas técnicas, entender sus necesidades, hablar con los países y ver cómo los podemos ayudar. Dar un Que ya, soporte especializado en la definición de las políticas públicas, que es tan importante y necesario para que salga esta industria adelante, ¿verdad? de acuerdo. Y ya, digamos, te puedo contar un poco más a fondo sobre el trabajo que hacemos. Por favor. Seguramente una parte con la que muchos de ustedes están, digamos, familiarizados es la parte hacia afuera de la organización, que es bastante importante, que son las publicaciones. Irena constantemente está haciendo reportes sobre diversos temas. Digamos, el principal es el WITO, el World Energy Transition Outlook. A raíz de ese, digamos, se construyen muchos de los otros análisis y hojas de rutas regionales. Para Latinoamérica recientemente se lanzó una hoja de ruta o un roadmap para Centroamérica, hay uno que está en camino para Suramérica. En fin, hay publicaciones que son de mucho más técnicas, hay publicaciones que son inclusive dirigidas a países específicos, que esas sí las lideramos desde la división en la que yo estoy. Se llaman los Readiness Assessment. Ese lo hemos hecho para países de la región, recientemente para El Salvador, para Paraguay, para Panamá, un poco más atrás, y hay uno que viene en camino para Honduras. Estos son reportes que analiza el estado actual del sector energético y identifica las barreras que impiden un despliegue más acelerado de las renovables, y se le hacen unas recomendaciones muy específicas al país sobre cómo deberían, digamos, trabajar en el corto y en el mediano plazo. Tuve la oportunidad Ese, de participar de las de Paraguay y realmente fueron muy interesantes las mesas de discusión que se daban con los distintos stakeholders, ¿no? Los distintos interesados del desarrollo, el sector privado, el sector público, qué necesitaba, cómo se reglamentaría más fácilmente. Esto después les de, ac- comparto a todos los estudiantes y los que están oyendo el link para que puedan descargarlo, porque la realidad es que en materia de hidrógeno, que es un tema que está muy hoy de moda, hay poca bibliografía. A veces no se encuentra material de estudio y la realidad es que IRENA constituye una gran base de datos para todos los estudiosos de la materia. de acuerdo, esos RRAs, como lo llamamos nosotros, que tú tuviste la oportunidad de participar, es un proceso bastante interesante porque, como bien lo dices, todos los actores relevantes del sector energético se reúnen al menos 2 veces, en el cual se les hace consultas, hay unos diálogos abiertos y, digamos, es bonito ser parte de ese proceso porque muchas veces digamos, por diferencias políticas o por temas de agenda, es difícil encontrar esos espacios en los cuales se reúnen todos los actores y hablan de forma, digamos, abierta. Entonces, es un proceso bastante interesante y esa es parte, digamos, del trabajo que hace el área de apoyo a los países. Excelente. Si quieres, siguiendo en el trabajo que hace IRENA y específicamente en la región, pues son 16 países miembros de América Latina. Son, digamos, 16 países que oficialmente hacen parte ya de la agencia, con otros 3 que están en proceso de adhesión, que de igual de todas formas trabajamos con ellos. Y digamos que el apoyo se brinda, lo traté de ver aquí en estos como 6 pilares. Uno es el apoyo a los países en la planeación del sector. Esto incluye ayudas con las herramientas que tiene IRENA para crear y para, digamos,
sí, para construir los planes energéticos a largo plazo, para ayudar a definir sus metas y sus NDC del sector energético y, digamos, otro tipo de estudios de perspectiva de transición energética, como bien lo mencionábamos, los RRA, etcétera, o algunos otros que miran escenarios a largo plazo. Allí se comparten datos, estadísticas, etcétera. También hacemos mucho desarrollo de asistencia técnica y desarrollo de capacidades para políticas públicas, marcos regulatorios, instrumentos de mercado como subastas, PPAs, y apoyamos también mucho lo que son las evaluaciones de sitios idóneos para el desarrollo de proyectos de energías renovables y la evaluación de recursos naturales pues, para lo mismo. Tenemos una serie de herramientas como el Solar City Simulator que puede ayudar a ciertas ciudades en particular para conocer el potencial de generación en techos solares, etc. A nivel regional organizamos talleres dedicados a mostrar todos esos estudios que les mostraba anteriormente. Como les decía, hay uno que se lanzó hace poco para Centroamérica, uno que viene para Sudamérica, y en conjunto esperamos tener una hoja de ruta de la transición energética para toda Latinoamérica el próximo año. Organizamos foros de inversión. Este año vamos a tener la primera versión para Latinoamérica a final de año. Esto busca, digamos, conectar proyectos públicos y privados con posibles socios financieros. Esto no es algo que pase exclusivamente durante los foros de inversión, es algo que es una división que se encarga también directamente de eso en las diferentes plataformas que tiene IRENA, en cuales los países pueden subir sus proyectos que quieren impulsar. IRENA ayuda a hacer la conexión con posibles socios financieros, a buscarle financiamiento, inclusive en algunos de los casos vemos IRENA tiene recursos para apoyar, digamos, el desarrollo de estos proyectos, la estructuración de estos proyectos que pueden ayudarle a dar un cierre financiero. Y Perfecto. igualmente cooperamos a nivel regional y apoyamos diferentes iniciativas, como les comentaba, RELA, que es una de ellas, que ha cogido mucha fuerza, pero igual tenemos también otras iniciativas regionales como el Corredor de Energías Limpias de Centroamérica, que es una iniciativa que ha estado ya presente durante varios años en Centroamérica y que ha ayudado al sistema de interconexión de Centroamérica a ver cómo podemos incorporar una mayor capacidad de energías renovables en el sistema eléctrico. Y finalmente tenemos diferentes reuniones de forma periódica que, digamos, ayudan al intercambio de las mejores prácticas hacia la transición energética. IRENA tiene, digamos, un gobierno que se reúne de manera regular, la asamblea una vez al año y el consejo 2 veces al año, pero igualmente existen los marcos colaborativos, las alianzas la Alianza para la Descarbonización, Foro de Juventud, que es algo que se ha venido desarrollando en los últimos años, en los cuales se busca tener, digamos, la visión de las nuevas generaciones en transiciones energéticas. Actualmente Esto América a grandes Latina, rasgos. perdón, Camilo, te interrumpí. Diga. Actualmente en América Latina estamos desarrollando las leyes de electromovilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tenés que tomar un tratamiento interdisciplinario de la cuestión técnica de cuánto vas a reducir en materia de emisiones, cómo lo vas a llevar a cabo, con qué incentivos financieros al usuario, al fabricante, con qué infraestructura que se tiene que adecuar para justamente hacer la carga de vehículos y demás. ¿Cómo trabaja Irena en ese sentido? ¿Tiene un equipo interdisciplinario que aborda las distintas temáticas o aterrizan con un presupuesto para contratar y destinar a estudios y a compañías locales de cada región que trabajan? Digamos que es un poco las dos. Nosotros nos movemos dependiendo de las necesidades, de las solicitudes de los gobiernos. Hay mucho del trabajo que seguramente ya se hizo para otro país y aplica para otro, que puede ser fácilmente compartido y podemos movilizarlo sin mayor necesidad de recursos y hacer
un taller en el país específico, etcétera, hablar de electromovilidad, demostrarles cuáles han sido las mejores prácticas, cuáles son, digamos, las necesidades para, como dices tú, en el sistema eléctrico para soportar las cargas adicionales. Lo que les comentaba, ayudamos a calcular, digamos, cuál podría ser el potencial en reducción de emisiones, si esto se desea incluir digamos, en la NDC del país, pues Irena ayuda en este proceso. Y hay solicitudes, digamos, que nos llegan y que tratamos siempre de atender, de temas también específicos. Por ejemplo, recientemente tuvimos un taller en El Salvador. Ellos nos pidieron, digamos, que querían revisar la posibilidad o qué tan viable era tener un mercado de hidrógeno verde. Nosotros movilizamos a nuestros expertos, digamos, en temas de hidrógeno. Estuvieron reunidos en El Salvador por un par de días y llegaron, llegaron a una lista de prioridades de que tienen que trabajar si quieren desarrollar un mercado, digamos, de hidrógeno verde, cuáles son las políticas en las que quieren trabajar, etcétera. Y además eso, digamos, que es parte, digamos, como trabajamos nosotros. Esto es importante destacar que en el sector energético la dependencia del marco público es muy necesario porque obviamente son inversiones en infraestructura, primero que por su cuantía económica y segundo por el requerimiento de un mercado regulado, ¿no? Entonces es muy importante estar en toda la fase de valor de este sector. ¿Nos vas a comentar sobre la situación actual de la región a nivel internacional brevemente? Correcto. Entonces ya entrando tal vez a temas que les puede interesar un poco más a la audiencia. Eh, Bajo el escenario de proyectado por Irena en el último informe que les mostraba el WITO, el World Energy Transition Outlook, eh, la energía renovable proporcionaría el 93% de la generación de energía para América Latina y el Caribe en el 2050, si queremos cumplir con los objetivos de descarbonización de las matrices y si queremos ir en línea con la meta de 1.5 del Acuerdo de París. Esto quiere decir que la región debe pasar de 253 gigawatts que tiene instalado, que tuvo instalado en el 2020, a 708 gigawatts para el 2030 y 1959 para el 2050, lo que significa multiplicar la actual capacidad instalada 8 veces y lo que se transmitiría en 2.4 trillones de dólares en inversiones. Igualmente, Irena ha visto importantes beneficios económicos reflejados, digamos, en varios aspectos al aumentar esta capacidad instalada en renovables. Y es la posibilidad de crear hasta 3.2 millones de empleos de energías renovables y aumentar el PIB de la región en un 2.4%. Definitivamente, déjame termino con esto, ya te doy la palabra, Sí. perdón. La región tiene los abundantes recursos naturales para llegar a este nivel de despliegue renovable. Yo creo que eso no lo ponemos en duda, pero hay una serie de beneficios que sí los podemos ver. Una serie de, de retos que los podemos ver adelante. Sí, acá me está preguntando, y justamente te iba a hacer esa consulta también. América Latina tiene excelentes recursos en todo lo que es naturales, ¿no? Ahí vemos que solar, que entiendo que es lo naranja, crece significativamente y mucho más que otros, y el wind también, algo de offshore y bastante non-shore. Ahí nos están preguntando con el tema de las intermitencias. ¿También contempla Irena en los reportes la infraestructura necesaria para este aumento de energía en materia de transmisión y demás? Sí, de acuerdo. De estos 1959 gigawatts que vemos, pues, como bien lo viste, la mayoría es solar, con una gran participación hidro y otras tecnologías como biomasa, etc. Eh, Ahora,
obviamente parte de los retos de aumentar la capacidad de renovables variables es, digamos, no comprometer la seguridad de la matriz. Y Irena tiene su herramienta propia, el Flexi Tool, en el cual, digamos, se incluye y se tiene en cuenta en todos estos aspectos, en estas modelaciones, al igual que otros aspectos como la interconexión, etcétera. Pero sí, para contestar la pregunta, sí se tiene en cuenta, digamos, digamos, ahí en el monto, digamos, que se ve de inversión, está también calculado lo que se debe de hacer, digamos, para invertir en líneas de transmisión, por ejemplo, en interconexión regional, que es bastante importante Necesario, también. sí, Sí, sin duda. Me preguntan si esto es energía o electricidad. Yo también estoy esto, tratando. esto es capacidad de potencia de generación, no energía Excelente, total, sino de los sistemas eléctricos. excelente. Y efectivamente va a haber mucho incremento. Primero, el sector industrial con gran aumento de demanda debido a la industrialización de los procesos, ¿no? El Big Data, la inteligencia artificial, mismo Bitcoin. También estoy analizándolo en un trabajo aparte, la demanda energética que tiene. Naturalmente la electromovilidad también. ¿Cuál crees en este escenario que es la oportunidad que tenemos Latinoamérica como región, ¿no? para atender justamente estos desafíos de crecimiento estrepitoso de infraestructura? Ok. Bueno, hay una serie, digamos, de oportunidades que vemos. Bueno, lo primero también comentarles que, de acuerdo a los estudios que hemos visto publicados por Irena, las renovables han sido la capacidad instalada más económica comparado con nueva capacidad, digamos, de combustibles fósiles. Eso se ha visto en más del 60% de la nueva capacidad instalada a nivel mundial y es algo que sigue siendo cierto para América Latina. Eh, Sin embargo, uno de los principales, o sea, hemos visto una disminución de la competitividad de las renovables en los últimos años y esto, digamos, se ve claramente por las incertidumbres, digamos, a nivel mundial en curso, con el aumento de los precios de las materias primas y las interrupciones de las cadenas de suministro. Eh, Ahí América Latina, la región, tiene una gran oportunidad y si es capaz de abordar esto con prontitud, se puede beneficiar, digamos, de estas circunstancias a nivel mundial. Si América Latina aprovecha y crea, digamos, sus propias cadenas de suministro a nivel local, permitiendo, digamos, la fabricación de equipos como paneles solares, turbinas eólicas y otros componentes, eh, estos beneficios económicos se verían, digamos, fácilmente superados, lo que está viendo Irene. Obviamente hay otra serie de, de retos, eh, como les decía, pues con tal de, digamos, de permitir la flexibilidad de los sistemas eléctricos y de las redes de transmisión, se requiere trabajar en el almacenamiento, que es algo que yo sé que también ustedes ven bastante y hay bastante interés desde la universidad de estudiarlo. Y no solamente, digamos, almacenamiento con baterías de litio, que digamos también los precios vienen disminuyendo, pero aún sigue siendo costoso, sino otras tecnologías que aún requieren, digamos, un poco más de desarrollo e investigación, como almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, inclusive, digamos, el almacenamiento electroquímico, que se viene estudiando en otras regiones y que, digamos, en América Latina existe la oportunidad de invertir más en ese desarrollo e investigación en ese sector. Excelente, sí, de hecho también una oportunidad que tiene la región en materia de baterías, recién mencionabas, es los metales necesarios para esa transición. O sea, toda la industria asociada en toda la cadena de valor, el litio de Chile, Argentina, Bolivia,
las oportunidades en cobre que tiene Chile, Perú. Hay grandes oportunidades que sin duda merecen la pena evaluarse. Sí, es algo también que Irena ve y que ustedes pueden ver reportes sobre los materiales críticos para la transición, que digamos es importante en la región el potencial que hay para estos materiales. Excelente, muchas gracias. Me preguntan por hidrógeno, hay varias preguntas asociadas a hidrógeno. No sé si este aumento también de la demanda contempla la demanda necesaria para la producción de hidrógeno para exportación, o es solamente para el atendimiento de necesidades normales, en el negocio normal. Lo que hemos visto en Irena es que tal vez construir un mercado global de hidrógeno y digamos, la infraestructura que se requiere eh, va a llevar un tiempo más largo. O sea, la infraestructura que tenemos hoy para combustibles fósiles lleva tal vez unos 100 años en desarrollo y no, o sea, hacerlo, digamos, hacer algo similar para hidrógeno, pues va a requerir tiempo, inversiones. Entonces nosotros lo que hemos visto es tal vez en principio un uso interno del hidrógeno y de sus derivados para ayudar a la descarbonización de los diferentes sectores, de la industria, de la agroindustria inclusive. Así que si bien hay estudios que visualizan un mercado mundial y demás a corto plazo o a mediano plazo tal vez, Irena insiste en el desarrollo de los mercados locales como tal del hidrógeno antes de pensar en unos mercados internacionales. Y tenemos industria que lo demandaría, la industria del acero, la industria de los fertilizantes, Correcto. son una región principalmente agroexportadora, entonces amerita también transferir toda esta cadena de valor. Contanos qué más tenías preparado para nosotros en esta gran presentación. Sé también que hay gran interés sobre empleos, que lo mencionábamos por encima. Esto es como se ve eh, los empleos en renovables en el último reporte de IRENA, que digamos, se publica de forma anual. Y hemos visto que las renovables han generado 12.7 millones de empleos a nivel mundial. Esto mayoritariamente en la industria solar fotovoltaica, seguido por bioenergía, para, digamos, después verle el resto de las tecnologías como hidroeólica y otros. De esos 12.7 millones de empleos a nivel, digamos, global, no sorprende que la mayoría estén en China, pues obviamente por la población y por la fuerte industria que tienen y por la gran capacidad que instalan año a año. De la región vemos que el mayor empleador es Brasil, nuevamente pues no sorprende por el tamaño de su población. Eh, este, este, digamos, este número se ve mayoritariamente impactado por la gran industria de la bioenergía, de combustibles, precisamente. Eh, Así que si vemos lo que es toda la cadena de suministro de forma extendida en las renovables, podemos identificar una serie, digamos, de oportunidades para la región en las cuales los gobiernos deben de hacer un gran esfuerzo en unir estas, digamos, estas planeación a largo plazo con digamos, una identificación muy puntual de cuáles van a ser las capacidades que requieren para llegar, digamos, al desarrollo de las renovables. Y como bien lo mencionaba, hay otras oportunidades si somos capaces de aprovechar digamos, la coyuntura actual y desarrollar cadenas de suministro locales.
paro ahí Bueno. por si tienes alguna No, te pregunta quería, y del ya. slide Ok. anterior quería indicar que Brasil también tiene una gran demanda. Por supuesto que las bioenergías requieren de mucho trabajo en campo, también emplea muchísima gente, pero Brasil con el BNDES, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, también ha logrado que muchas empresas se acentúen en las regiones. Entonces, de esa forma, la manufactura también se localiza en el mercado con financiamiento dedicado a la manufactura local, como hacen las ECAs, las Export Credit Agencies en Europa, y eso lógicamente provoca que también se amplíe en demasiado el mercado. Hay muchas preguntas sobre hidrógeno, no sé si vos tenés la oportunidad de irlas leyendo también mientras estamos conversando, pero creo que efectivamente hay una oportunidad que se abre en materia de hidrógeno, como los Estados Unidos determinó su IRA, acto de reducción de inflación, donde específicamente aplican subsidios al hidrógeno. La Unión Europea también trabajando con H2 Global en Alemania, que veo que está separado de la Unión Europea, destacado dentro de la Unión Europea, por su generación de empleo. Son programas muy agresivos en el fomento y tal vez América Latina también debería pensar en un esquema similar, tal vez como región, no solo como país, para incorporar rápidamente el hidrógeno. No sé qué te Mm, parece. No, de acuerdo. Es decir, eh, es que estaba también justamente leyendo Sí, que han otra escrito bastante. de las, de las preguntas y no sé por dónde empezar. Mira, veo también, indican, ok, hay algunos, mencionan que hay algunos puestos de trabajo que se eliminarían y otros que, como los que están ligados a las industrias fósiles. Hay algún estudio que indique el neto de estos nuevos trabajos. En el reporte de trabajo, de empleos en el sector, hay algo que se menciona sobre, bien les mencionaba, digamos, sobre digamos, ese trabajo que debe hacer los gobiernos para identificar justamente cuáles serían esos trabajos que se están, digamos, eliminando, de acuerdo a Yo qué creo que no se tan eliminan, se reciclan, ¿no? Vamos a Em, utilizar. sí, de acuerdo, es tal vez la forma correcta. Se reciclan y no solamente, digamos, que los que están ligados a la industria fósil, se ven en otras industrias de acuerdo a la automatización de procesos, inteligencia artificial también ha venido, digamos, desplazando o moviendo algunos empleos. eh, pero eso es justamente lo que los gobiernos deben de hacer, ver en qué sectores debe de haber una reevaluación de las necesidades, en dónde están las oportunidades, trabajar con la academia, las alianzas con las universidades es bastante importante, con el sector privado y entender las necesidades que tienen para, digamos, para hacer esa transición, que no solamente es energética, es una transición justa, humana, en donde pues, se mueve toda la economía hacia un, digamos, un escenario diferente. Pero no vemos, digamos, como una amenaza, inclusive se ve que se generarían más empleos de como si, digamos, a lo Que los contrario, si no actuales. se haría que los actuales. Claro. Entonces, Erika Escudero nos saluda también desde España, ella es docente también de la Diplomatura de Energías que dirigimos en la universidad, y nos preguntan también por la posibilidad de exportación amoníaco líquido. Ahí sobre todo en la industria del amoníaco hay muchísima analogía con la industria del oil and gas, porque naturalmente es un fluido combustible que sirve para almacenamiento, pero también como materia prima de productos como fertilizantes y también la industria de la aviación, la industria marítima sobre todo, lo está pensando también como combustible. Entonces, naturalmente tiene un gran sí, reciclaje de profesionales. como te comentaba, obviamente hidrógeno es un gran potencial, pero como lo vemos nosotros en estudios recientes, es cadenas de suministro locales. Por ejemplo, si uno ve Panamá, que tiene una industria fuerte, digamos, en el transporte marítimo, existe la posibilidad de tener, digamos, allí un hub de hidrógeno verde, pues hay parte de la infraestructura que está hecho, pero es justamente de los estudios que está haciendo directamente
Panamá, pues digamos el transporte de hidrógeno y de sus derivados es muchísimo más costoso y digamos todavía requiere un poco más de desarrollo en ese sentido, por lo que aún está por ver cómo evoluciona. Excelente. Ahí también está preguntando, y es una buena pregunta, si también lo que es captura y almacenamiento lo contemplan dentro de la generación de empleo, o lo están... Captura y almacenamiento se incluye en todos los análisis que hace IRENA, no solo digamos, de empleo, sino también de generación y de escenarios a largo plazo, 2030, 2050. ¿Tenés alguna opinión formada sobre la posición de América Latina respecto de esta industria? Sí, yo digo que la matriz energética de nuestra región es bastante limpia comparada con algunos otras regiones que requieren, digamos, acelerar el uso de este tipo de tecnologías. En principio, yo creo, y lo que ha visto Irena, es que no se requiere un gran desplazamiento de tecnologías de almacenamiento y captura de carbono. Coincido contigo, demasiado limpio y posibilidades de seguir siendo más verde que... Sí, los retos de la región son un poco diferentes, pues obviamente al tener una generación, digamos, que depende tanto de hidro, pues somos bastante vulnerables a los efectos de cambio climático, por lo cual las prioridades, según las vemos, es poder avanzar en interconexión eléctrica regional y poder avanzar en almacenamiento. Eso sería, digamos, como las prioridades para la región y obviamente o sea, hay países que están un poco más avanzados, también eso hay que decirlo. Si uno ve, digamos, la matriz, por ejemplo, de Paraguay, de Uruguay, pues son matrices que son, si no 100%, casi 100% renovables. Pero si va uno a países de Centroamérica, pues aún requieren eh, muchísimo más trabajo en ese sentido. Y hay otras necesidades también que es, digamos, también parte del papel de los países y es llevar energía digamos, a esas familias que aún no tienen energía. En Centroamérica particularmente y en algunos países del Caribe es bastante notorio la falta de, de energía, de cocinas limpias, por ejemplo. Hay grandes necesidades también que no alcanzamos a mencionarlo en eficiencia energética. Eh, Así que o sea, son muchos los retos, son bastante lo que se puede hacer y obviamente los recursos son limitados. Así que si tú me preguntas, yo creería que las prioridades podrían ser eh, llevar acceso a estas familias que no tienen acceso a la energía, sobre todo en Centroamérica, donde eh, el uso de leña es todavía tan significativo, llegar con tecnologías limpias, ojalá posiblemente cocinas eléctricas, pero si no, al menos cocinas un poco más eficientes con uso de biomasa eh, y eficiencia energética y luego instalación digamos, de capacidad renovable que tiene que ir de la mano en todos digamos, las inversiones en transmisión, en distribución, etcétera. Ese es un punto para discutir internamente, ¿no? Y es un tema filosófico de cambio de paradigmas, y seguir llevando líneas de transmisión de alta tensión para justamente interconectar viviendas aisladas o empezar a pensar en sistemas totalmente fuera de red, pero bueno, que puedan atender las necesidades y el potencial crecimiento que puedan tener zonas no interconectadas en la actualidad. Si uno ve el mapa de América Latina de cantidad de personas, en porcentaje de habitantes es poco, pero si lo ve en términos regionales, tal vez consigue identificar por qué naturalmente se desarrollan las ciudades y las actividades económicas en unas áreas respecto de otras, porque la red es en algunos casos muy, muy escasa.
Así que muy interesante el planteamiento. Nos estabas mostrando la cadena de valor completa y eso es importante porque tenía varias preguntas para hacerte de Ok, toda la cadena de valor y dónde crees que hay oportunidades. Nos preguntan déjame, por los PPA ok. y creo que ahí también, además de dejarte hablar sobre los PPA, creo que también tiene ahí un tema interdisciplinario de los abogados, de los contadores que se necesitan para los marcos justamente de fomento que tal vez no están directamente trabajando en la construcción, pero sí naturalmente lo hacen para el desarrollo de esta industria. Voy a contestar una pregunta aquí del chat antes de avanzar, de Perfecto. cómo ven la interconexión eléctrica que se tiene considerando entre Panamá y Colombia. Eh, pues esto es algo que realmente vemos con bastante entusiasmo desde IRENA. Como les comenté, tenemos una iniciativa que es el Corredor de Energías Limpias de Centroamérica, que se ha apoyado muchísimo en lo que ya viene trabajando el SICA y su sistema de interconexión eléctrica. Pero digamos, con lo que hemos visto eh, recientemente digamos, de la decisión de los dos gobiernos de retomar las negociaciones y las discusiones para que esto suceda, pues es algo de verdad que nos entusiasma mucho. O sea, la interconexión solamente va a beneficiar más el desarrollo de renovables, así lo vemos en, en Irena y así lo ponemos, lo han puesto nuestros expertos en los estudios. Se necesita avanzar en la interconexión regional de forma urgente. Esto aliviaría bastante, digamos, varios de los problemas de confiabilidad en la red, etc. Ok, Excelente, gracias. déjame pasar aquí a, a esta diapositiva, que es también parte del estudio de empleos del año pasado. Y a mí me gusta mucho porque es ver toda la cadena y todos los actores en los renovables, que muchas veces cuando pensamos en renovables y en los empleos que se generan, pensamos únicamente aquí en la construcción del proyecto, la instalación como tal y digamos, el mantenimiento. Y hemos visto, por ejemplo, cómo los empleos, pues, poner un ejemplo, eh, bueno, no sé si debería, pero vimos cómo en Argentina disminuyeron los empleos justamente en renovables y fue justamente porque eh, muchos de sus proyectos, de la capacidad digamos, que estaban construyendo ya entró en línea a la red y pues esos empleos se desplazaron seguramente a otros sectores. Pero si uno ve, digamos, de forma amplia, pues la construcción del proyecto como tal es solamente un eslabón. Está la conexión a la red, la distribución y si aún miramos, digamos, como en economías circulares, el desmantelamiento y repotenciación, digamos, de estas infraestructuras. Esto es algo que no veremos, digamos, en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo con los nuevos proyectos que están entrando en, en la región de solares eólicos cuando se considere digamos, una instalación de turbinas de mayor capacidad, en los proyectos que ya seguramente cumplen su ciclo o en el reciclaje y la reutilización de estos materiales, todo, digamos, el reciclaje, las aspas, qué hacer con ellas, cómo volverlas, digamos, otra vez a la cadena productiva. Y pues ciertamente donde hay gran parte también, digamos, de, de la actual, digamos, fuerza laboral en América Latina, como bien lo decías tú ahorita, Regina, es en parte de los insumos, tanto en explotación, tanto forestal como minería, y en los insumos de biocombustibles, que es bastante importante en Brasil. Pero al mismo tiempo vemos pues una serie de empleos que se requieren a lo largo de toda la cadena de suministro, como los servicios de apoyo, habilitación de funciones y gobernanza. Por mencionar algunos, está la investigación y desarrollo, educación y formación de habilidades o reentrenamiento, que ya lo hablábamos, cómo redistribuir esa fuerza laboral
que seguramente se puede ir desplazando entre un sector o el otro. La planificación de infraestructura pública, el diseño, la planificación de proyectos, la topografía del sitio, los estudios ambientales, todos los servicios legales que mencionabas tú también, la contratación, ahí se incluye, digamos, lo que me preguntabas de los PPA, los diseños de los mejores contratos de venta. Estamos haciendo justamente también un estudio para Centroamérica sobre el beneficio de la capacidad en firme en contratos PPA, y cómo Qué digamos, interesante. y cómo estos contratos se benefician de un reconocimiento de capacidad en firme para las renovables, porque, digamos, si bien casi todos los países de la región reconocen esa capacidad en firme de las de las renovables en el papel, pues muchas veces en las prácticas, en el momento de hacer los contratos, pues no se les reconoce por lo que son, digamos, variables y no se puede asegurar, digamos, el periodo en el cual va a estar la energía disponible. Entonces, digamos, el uso de modelos de etcétera, para el diseño de contratos PPA es bastante importante. Podemos hablar también entonces de los permisos, adquisición de terrenos y todo el resto de temas legales, y así como las funciones administrativas y ventas. Entonces, cuando uno ve digamos, cadena así de forma ampliada desde arriba, pues se le ocurren múltiples de, de necesidades, sobre todo para pues, temas de recurso humano. Efectivamente, es muy interesante verlo de esta manera. No sé si tenías algo más para mostrarnos. Si no, te dejo unos segunditos leyendo las preguntas por si alguna quieres responder. Exacto, no tengo ninguna otra diapositiva preparada, pero si tienen alguna otra pregunta, déjame yo leo aquí. Dale. Mientras aprovecho a aclarar una fe de ratas que dije erróneamente que muchas familias no tenían Erwin, que está acá con nosotros de docente de la diplomatura, me corrigió en privado recién, que dije que no tienen energía. Y efectivamente, las viviendas que trabajan con leña y operan con leña y cocinan con leña tienen energía, lo que no tienen es electricidad. No están interconectados en el sistema eléctrico, no perciben electrones eh, para su sistema, pero sí tienen energía. Hago fe de ratas de mi confusión en los términos. Dice, en Guatemala ya se consideran proyectos de microgrids para satisfacer las necesidades del suministro eléctrico, poblaciones aisladas donde no se llega a la cobertura. Creo que esto aplica para muchos de los países de la región. Lo que hemos visto es la dificultad de que estos proyectos de microredes, inclusive de soluciones individuales para hogares, sean sostenibles en el tiempo, porque en muchos casos lo que se ve es, digamos, que el gobierno va, instala la microred, etcétera, o le da su solución individual a la casa, y justamente por la falta de planeación en materia, digamos, de personal humano, en capacidades humanas, pues no hay quien le haga un mantenimiento eficiente a esa solución. Las compañías, digamos, seguramente mucho de esas soluciones que llegan o por donaciones o por subsidios. Muchos países lo que hacen es, digamos, de cierta forma comprometer a las empresas, digamos, de distribución o de generación en algunos casos, a tener este tipo de proyectos, pero en el momento de ver qué tan rentables o qué tan sostenibles en el tiempo son, es un poquito difícil evaluar eso. Así que sí, ese también o sea, es un reto, pero es también al mismo tiempo una oportunidad para desarrollar nuevos modelos de negocio, como lo fueron en su momento Pay and Go para este tipo de soluciones, eh, etcétera. Es ahí cuando justamente se requiere del sector privado que digamos, nos llene de ideas sobre estos modelos de negocio para estas soluciones.
individuales y estas poblaciones aisladas. Gracias. Acá preguntan si la minería va a terminar adoptando energías verdes en América Latina, los camiones que transportan las materias primas. Yo creo que ahí depende básicamente de los alcances de Scope 1, 2 y 3 de las minerías y sus metas de descarbonización, ¿no? Cada una fija una meta basada en si quiere consumir energía renovable a la red, transferirle a sus contratistas o incorporar en toda su cadena de valor. Sí, ahí es un gran reto también. Digamos, si uno ve eh, el consumo no solo de electricidad, sino de energía en la región, pues el sector transporte es bastante significativo y ahí hay gran oportunidad para la movilidad eléctrica. Y nosotros, bueno, no sé, también movilidad con hidrógeno, pero por lo menos no a tan mediano plazo. Creo que eso está todavía por verse. Pero, pero no solo pues complementando lo que dices, Regina, sí, dependerá mucho también del sector privado, pero pues, no podemos olvidar también el rol del sector público en implementar las políticas y en fomentar las inversiones en la infraestructura necesaria para la movilidad sostenible. Súper claro. Sobre los PPA de la región, no sé si quieres complementar algo más. ¿Cómo ves el mercado en la actualidad? En lo que Colombia está trabajando muy fuertemente en esto. No sé si tienes otro comentario de la región. Eh, no soy experto en PPA, no soy abogado, así que no tengo más que decir, aparte, digamos, de comentarlo, porque sé que, o sea, sé del estudio que les comenté, de lo que estamos trabajando en Centroamérica, pero eh, si me, si me excusas, creo que no podría contestar algo muy específico sobre PPAs. Está muy claro, muchas gracias. No, mi comentario, si quieres, es que efectivamente se está trabajando en esto que mencionas, en pagar no solamente potencia, sino también que el sector privado colabore en las líneas de transmisión y la infraestructura necesaria que necesitan para seguir incrementando renovables. Entonces, la realidad es que creo que las licitaciones nuevas tienden a ese modelo en el cual no solamente sea la distribuidora la que compre o el sistema interconectado el que compre, sino también se vea infraestructura con generación, de transmisión con generación. No, y seguramente sí, o sea, entiendo tu pregunta y lo que vemos también es digamos, la generación, la autogeneración, que requiere también, pues obviamente, inversión y cooperación con el sector privado, digamos, no solamente en la estructuración de los contratos, sino también del mecanismo de compensación para, digamos, para poder vender la energía en los momentos en los cuales un sistema de autogeneración tenga, digamos, una sobrecapacidad y que esté en condiciones de transmitir a la red. Eso va pues justo también con la inversión en medidores inteligentes de doble vía, etcétera. Pero obviamente los mecanismos de mercado son igualmente importantes. Colombia sí ha avanzado en eso y pues bueno, seguramente eh, los otros países estarán haciéndolo muy pronto. Correcto, nos hemos pasado 7 minutos de los 45 que habíamos previsto para este seminario. Te agradezco los detalles que nos has dado, Camilo. Antes de cerrar y pedirte unas palabras de cierre y conclusiones, les comento a todos los que no pudimos responder las preguntas. Te acabo de dejar mi correo electrónico en el chat, así que si nos la quieren compartir, se las hago llegar a Camilo para darles respuesta. Tus conclusiones, Camilo, del final de la jornada, ¿cuáles son tus recomendaciones a los que quieran sumarse en esta industria? ¿Qué oportunidades ves para la región en el corto plazo que amerita nos involucremos como ciudadanos? No, nuevamente agradecerte, Regina, por la invitación. Es para mí, digamos, un gusto poder estar con ustedes hoy, haber compartido. Bueno, sí sé que había muchísimas preguntas que seguramente no alcanzamos a contestar, pero a través de Regina, inclusive les puedo dejar aquí mi correo, ya en un momentico se los escribo también, eh, para que, digamos, pues estemos en contacto. Y digamos, pues
no hay, digamos, dudas sobre el potencial que tiene la región, no hay dudas sobre los costos de las renovables, que son completamente competitivos con los combustibles fósiles. Así que todos tenemos que aportar sobre la posición en la que estemos, sean ustedes, digamos, desde el sector académico, que están comenzando su carrera profesional. Seguramente muchos de ustedes ya tendrán experiencia y sabrán de estos temas mucho mejor que yo. Pero animarlos a seguir trabajando si están interesados en el trabajo, digamos, específicamente en renovables. Ya vieron la capacidad enorme que hay en toda la cadena de valor y, y bueno, nuevamente, pues muchas gracias, Regina. Te agradezco a vos, Camilo, tu tiempo y tu exposición brillante. Ha sido un placer. A todos los interesados les comento que se enmarca esta capacitación en la Diplomatura de Energías Renovables y Almacenamiento que tiene la Universidad del SEMA, que comienza el próximo martes, así que muy posiblemente recibirán una invitación por si quieren sumarse al programa. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias, Camilo. Gracias, Regina. Gracias a todos. Feliz día. Que estén muy bien.